Bienvenidos a la cuarta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. No tienen idea de lo alegre que estoy por poderles compartir otra vez a la primera inspiradora de este año. Sí, el primer episodio del podcast de enero fue con ella. Y de enero a este momento, a mediados de agosto, les aseguro que ha evolucionado mucho como persona y crecido tremendamente también a nivel profesional, y que ahora regresa para compartirnos de su experiencia en un tema, sí, atípico para la comunidad creativa, pero les aseguro que es muy importante empezarnos a adentrar en el tema de cómo identificar a un verdadero inversionista. Hola, Claudia Cifuentes, bienvenida de nuevo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo por El Salvador? Pues muy bien, aquí alegre de tenerte de nuevo en el podcast. Sí, muchísimas gracias. Yo también muy contenta de acompañarte de nuevo. Siempre me pones retos nuevos ahí para conversar de otras cosas, pero realmente muy contenta de acompañarte. No, gracias a ti por siempre estar presente y aceptar estas invitaciones retadoras. Qué bueno que mi creatividad y curiosidad sigue activa para que tú digas eso, siendo una mujer tan llena de innovación. Sí, la verdad es de que creo que muchas veces cuando tenemos cositas que vamos llevando en el día a día, damos algunas cosas por sentado. Y no nos detenemos a pensar en cosas tan importantes como la que conversábamos contigo, que de dónde sale esta pequeña conversación que vamos a tener el día de hoy. Pero creo que sirve, ¿verdad?, para poner sobre la mesa temas que son importantes, como tú decís, para la comunidad creativa, para el mundo del emprendimiento, pero también para la sociedad en general, porque creo que estamos en un momento donde tenemos que tener los ojos bien abiertos, ¿verdad? Y pues creo que va a ser interesante la conversación de hoy. Uy, sí. Yo a ustedes los invito a ir por un cafecito, agua o un té, agarrar lápiz y papel y ponerse cómodos para escuchar y tomar nota, porque interesante se queda corto. Así que bueno, para empezar les quiero dar una nueva reseña académico profesional de Claudia para que se den una idea breve de quién es ella. Claudia Cifuentes es directora ejecutiva para Latinoamérica de ESI, estratega de innovación y tecnología, speaker y coach de formación ejecutiva, fundadora de Acción Mujer, galardonada Mujer Innovadora del Año en Guatemala, Mujer Líder Américas en España 2022, nominada a los Globant Award como líder inspirador en áreas STEM, finalista entre 1,100 mujeres nominadas.
Es egresada del MIT como profesional en transformación digital y de la Universidad de Salamanca en posgrado de innovación en los últimos años. Y de verdad les digo, es una mujer muy inspiradora, creo que de las personas más asertivas que yo conozco. También una mujer extremadamente profesional con una capacidad de visión que personalmente admiro y agradezco. Gracias, Vero. Como, pues la verdad, escuchar a veces todo lo que uno ha venido logrando ahí en el tiempo es bonito escucharlo y al mismo tiempo te hace reflexionar, ¿verdad? Todo el camino que has recorrido. Y la verdad es de que, pues ha sido un año muy interesante. Luego de muchos temas personales que en el año anterior tuve que pasar, este año ha sido extremadamente interesante y gratificante. Ayer precisamente platicábamos con mi esposo y me decía, ¿cómo es posible que aquella persona que se graduó de licenciada en administración hace algunos años paró graduándose este año en el MIT y hoy se volvió tan interesada por lo tecnológico, con tanta curiosidad encima por lo que sucede? Y la verdad es de que hay veces que la vida nos lleva a ciertos procesos que ni siquiera entendemos, pero te digo, Vero, me he disfrutado el camino y este año increíblemente, para luego de sembrar para tantas cositas profesionalmente, pues han dado fruto muy gratificantes a todo nivel, ¿verdad? En temas de personales, en temas de estudios, de networking, relacionamiento, conocimiento. Ha sido tan rico que me siento pues muy contenta, muy llena, muy curiosa de aprender muchísimo más y pues de compartir contigo aquí en el podcast, que siempre es un gusto y un honor que compartir estos espacios contigo. Ha pasado muchísimo, sí, pero creo que parte de eso lo vamos a ir conversando ahí conforme vaya surgiendo durante la conversación. Sí, sí, seguro. Y la verdad que es muy gratificante escucharte y que nos compartas también esos momentos a nivel personal y profesional, porque pues en tu primer podcast con nosotros, pues nos compartiste bastante de cómo surgiste, de cómo has ido desarrollándote profesionalmente, en momentos retadores también, que creo que sin esos tropiezos, sin esos escalones, quizá unos más altos que otros, más difíciles que otros, no serías la persona que eres hoy. Y de verdad, personalmente admiro tu capacidad para inspirar, porque tus logros, tus éxitos son parte de un equipo y tú nunca has tenido ningún tipo de egoísmo en incluir a tu equipo, a las personas que están contigo y ver todo ese esfuerzo en común para ser quien eres y para mover todo lo que estás moviendo en este momento. Sí, la verdad es de que honestamente te voy a decir que yo creo que hay algo que uno como persona siempre tiene que tener muy claro y eso es tu propósito, ¿verdad? Tienes que encontrar tu propósito y no es un cliché, ¿verdad? Sino que realmente uno tiene que encontrar por qué hace lo que hace. Cuando encontrás por qué haces lo que haces, pues ya todo se viene dando, ¿verdad? Con una actitud, trabajando con actitud positiva, pareciera como que, ay no, Claudia, qué libro te leíste y por eso estás hablando de lo que estás hablando, pero para mí es una forma de vida, ¿verdad? Y no todo me sale bien, no siempre estoy contenta, pero creo que si sigues adelante y realmente tu propósito te rige, se añaden valores, se añaden hábitos, se añaden personas, y empezás a moverte en ciertos círculos que se vuelve de un verdadero, y te digo, ¿verdad? No son clichés, se vuelve un agente de cambio, ¿verdad? Una persona que puede atraer a otras a gestionar el cambio. Este es el caso como contigo acá en el podcast, ¿verdad? Hemos conversado varias veces porque tenemos un propósito, ¿verdad? De comunicar, de informar, de hacer saber. Y pues eso no acaba.
¿verdad? Prueba de ello que, ¿cuántas veces he estado contigo? 2, 3, ya no me acuerdo. Aparte de los que nos hemos hablado de otras formas, pues. Sí, yo creo que 3 en el podcast, pero sí, la verdad es que siempre es rico, siempre es nutritivo, quiero usar ese término. Y pues el hecho de tener ambas, una misión y también una visión muy fuerte de transmitir para hacer pensar, para moverle el piso a la gente y generar acciones concretas, no solo reflexiones mentales, ¿verdad? Sí. Eso implica mucho, implica un estudio constante, una curiosidad activa al 300% y llevarlo a la acción. Sí, definitivamente. Estoy contigo en ese punto. Súper. Así que bueno, entrando más en materia hacia el tema de este episodio. En el mundo del emprendimiento y los negocios solemos escuchar con frecuencia X proyecto levantó tanto capital. Tal persona está invirtiendo en la bolsa. Invierte en acciones, vas a ganar X cantidad de dinero, pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Hay un perfil que deberíamos observar e incluso pedir a estas personas? ¿O qué parámetros y validaciones deberíamos observar o quizá exigir? La verdad es que hay muchas preguntas en torno a cómo surge el tema y que de lo cual vamos a conversar con Claudia y pues desde su experiencia ella nos va a compartir. Buenísimo. Platiquemos del tema. La verdad es que realmente yo pienso que en este tema de la inversión, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que ver esos primeros pasos, ¿verdad? Para evaluar qué es lo que nosotros tenemos que ver para que no nos pasen situaciones adversas, ¿verdad? Tenés razón, ¿verdad? Estamos viendo que, estamos viviendo un proceso social, económico importante a nivel mundial. Latinoamérica no está exento, Centroamérica mucho menos, enfocándonos de lo global a lo específico. Estamos hablando en países como los centroamericanos, estamos viviendo en un momento de alta vulnerabilidad. Lo que tú mencionas específicamente es un tema importante que hay que evaluar, ¿verdad? Vemos alrededor, bueno, tanto levantado de capital, tantas rondas de inversión, tantas situaciones que suceden, pero ¿cómo prepararnos o qué deberíamos de buscar? Pues la verdad es de que hay en el entorno muchas cosas que han sucedido y que tenemos muchos ejemplos de situaciones que han salido mal en cuanto al mundo del capital de riesgo, ¿verdad? Que así es como se le denomina a estas personas que colocan dinero en estas empresas que están en crecimiento, o sea, los startups, los emprendimientos. Y ¿cómo distinguimos quién es genuino, quién no es genuino? ¿Qué deberíamos pedirle? Me dices tú. Bueno, hay que investigar muchísimo acerca del perfil que tiene la empresa que está constituyendo ese capital de riesgo para que te pueda financiar. Porque hoy en día hay estructuras muy grandes de capital de riesgo que atraen inversores con promesas de rendimientos altísimos, de que te van a colocar en lugares privilegiados, que te van a involucrar en momentos que no habías podido tener acceso. Y pues se miran como estas plataformas para empresas emergentes que son ampliamente prometedoras, pero que al final del día resultan siendo pues una estafa y dejan pues a las personas con grandes pérdidas y desprotegidos al final del día. ¿Qué deberíamos de evaluar cuando estamos buscando ese capital de riesgo, como se le denomina a toda esta área? Pues las credenciales, ¿verdad? De esta situación, de esta empresa o de este
inversor que está viniendo con nosotros, ¿verdad? O al que nosotros estamos acudiendo, cuál es su estructura, ¿verdad? A qué otros emprendimientos o startups ha apoyado en el camino, cuáles son las historias de éxito que podemos escuchar, ¿verdad? De dónde vienen los fondos que esa inversión, ¿verdad? De riesgo está teniendo, o inversión ángel, ¿verdad? Que de esas dos formas se le conoce mucho acá en Centroamérica. Tienes que buscar las credenciales y tienes que investigar mucho acerca de dónde viene, cuánto tiempo tiene en el mercado, quiénes son sus directores, cuál es la trayectoria de los directores de ese fondo de riesgo. Pero ¿estarán estas personas, Claudia, dispuestas a darnos esa información? Porque acá igual conozco un par de inversores ángeles o demonios, porque después ya no sabes la letra chiquita. Yo sé de gente que ha desistido ya al ver en el papel los requisitos de dar ese 20% de sus empresas. Mira, la verdad es que si alguien te está pidiendo el 20% de tu empresa, tú tendrías que ser capaz de exigir la información en contraparte de la persona a la que le estás brindando ese beneficio de tu empresa. Le estás dando a conocer tu modelo de negocio. Le estás dando información privilegiada que de cierta forma pues te ha costado construir. Y si tú manejas esa confianza, ¿verdad? Esa confianza debe ser mutua para que ambos, en ambos términos, pues estén acorde y conforme con lo que se está pactando. Si hay algo que está en un área gris, es mejor investigar, ¿verdad? Es mejor investigar porque podría ser una estafa, podría ser algo que pueda dejar en una mala posición a esta nueva empresa que se está haciendo valer de querer crecer, ¿verdad? A través de ese capital de riesgo o inversión ángel, que puede hacer que no tiene ni siquiera buenos fondos, pues, ¿verdad? Y solo esté buscando otro tipo de cosas. Buen punto, buen punto. Fíjate que hace algunas semanas, bueno, quizás hace más de un mes, tomé un webinar con uno de los tiburones de México. Es un hombre, es joven, creo que anda por los 40 y tantos o 40, que es parte del programa de Shark Tank México. Y pues sí, muy interesante, ¿verdad? Escuchar sus podcasts, de repente también lo escucho en YouTube. Fueron 3 momentos y ese webinar en particular que les cuento costó $9 para escuchar en vivo a 4 tiburones. Dije, ok, estuvo bien. Estuvimos presentes muchos países de Latinoamérica. Después, como ya se imaginarán, venía un bootcamp en México de 3 días por la módica cantidad de $3,000, que no incluía traslados ni siquiera internos en México, ya no digamos vuelos aéreos. Y ahí es donde uno dice, ajá, ya, pues sí, ya conocemos ese modelo de negocio, pero ¿hasta qué punto también programas como Shark Tank realmente aportan o solo nos confunden más? Es decir, sean reales o no esas inversiones que vemos en la tele, porque puede haber mucha producción al respecto, ¿qué consideras tú que nos venden o promueven? Mira, yo pienso que obviamente siempre y cuando se publicite ese tipo de situaciones, pues hay algo de show, definitivamente, ¿verdad? Buscan promover el emprendimiento, el atreverte, el buscar el capital. Si tú te das cuenta, sobre quién recae el spotlight en programas como el Shark Tank? ¿En los Sharks o en el proyecto de innovación o de expansión que están llevando? Pues la verdad es de que la titularidad recae en el Shark, ¿verdad? En el que está invirtiendo.
Entonces, tal vez valdría la pena analizar que en ese sentido, si el spotlight está sobre la persona que está haciendo la inversión, está promoviéndote que llegues a realizar, a que les toques la puerta para que puedan hacer crecer tu negocio. Como tú dices, si son ciertas o no, probablemente algunas sí, algunas otras probablemente no, ¿verdad? Algunas se benefician, otras no se benefician, ¿verdad? Todo es, en el mundo del emprendimiento, pues hay muchas variantes y muchas situaciones que suceden. Pero pienso que lo que se promueve puntualmente es que busques capital, ¿verdad? Con este tipo de modelo, ¿verdad? Ya sea capital de riesgo o inversión ángel, que te pueda permitir avanzar más rápido, ¿verdad? Y que te permita esa asesoría de personas que son con los dientes bien afilados en el mercado y que ya se la conocen de todas y que con esto te garantiza que vas a tener pues mayor penetración, mayor visibilidad, mayor acompañamiento y pues vas a tener mayores retornos, ¿verdad? Eso es todo lo que se viene implícito en esa parte. ¿Qué tanto éxito se tiene, verdad? Pues eso deberíamos de ver otro programa, ¿verdad? No solo eso, sino que habría que ver cuál es el éxito que han tenido estos, ¿verdad? Este tipo de personas que han buscado ese tipo de financiamiento y que tanto han logrado hacer crecer sus negocios y prosperado en el tiempo. Porque no solo hay que hacerlos crecer, sino que sostenerlos. Y esa es la parte más difícil de un negocio. ¿Cómo sostenes económicamente, pues todo lo que tenés alrededor y puedes ir innovando constantemente para poder alcanzar un grado de estabilidad, ¿verdad? Pero en general eso es lo que venden y promueven, ¿verdad? Que busques a ese tipo de inversores para que te lleven a ese momento de aceleración, a mi criterio, ¿verdad? Ok, súper. Sí, la verdad es que mira, es interesante. Igual en TikTok tenemos cuentas específicas que hablan únicamente sobre modelos de negocio y está bien para tenerlos como un referente, no para copiarles, ¿verdad? Correcto. Pero pues estoy completamente de acuerdo contigo, como nos decías al inicio, identificar a un inversionista confiable es esencial, pero pues, ¿cuáles serían para ti algunos consejos prácticos para verificar su autenticidad, además de credenciales como un potencial inversionista? Porque regreso a TikTok, me aparecen una gran cantidad de chicos, o sea, para mi edad, niños, que no me generan confianza precisamente por la edad. Yo no digo que no sepan y que no se hayan graduado quizá de una escuela de negocios o de un área similar, pero de eso a darle mi dinero a alguien por acciones, pues punto suspensivo. Sí, y yo pienso que ahí la verdad es de que uno tiene que hacer una búsqueda súper informada, ¿verdad? En el tema de la inversión que se quiera buscar, ¿verdad? Y por otra parte, algo que te voy a decir es que cuando vayas a buscar a un inversionista que sea confiable, tú tienes que llevar bien claro qué es qué es lo que quieres lograr de esa inversión, ¿verdad? Y por supuesto, güey, entonces ya después haces tu proceso de evaluación, de esa selección de esas empresas confiables para poder tener ese crecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué deberías de buscar? Yo buscaría a alguien que sea una persona que tenga un capital o que tenga una estructura de capital de riesgo y de inversión ángel bastante bien estructurada, ¿verdad? Que tenga una organización que sea transparente, ¿verdad? La mayoría de las estructuras que se dedican a dar capital de riesgo a los startups tienen estructuras bastante bien detalladas, públicas, ¿verdad? De cómo funcionan y de dónde viene el dinero que ponen en ese capital de riesgo. Como tú dices, muchos de ellos son jovencitos, ¿verdad? Y hemos visto muchas estafas. Bueno, en el momento que se dio el boom de las criptomonedas, ahí vimos un montón de capital de riesgo, ¿verdad? Funcionando para poder
colocar estas fintech nuevas, que eran estas startups que estaban quedándose en el ambiente. Y bueno, como tú dices, son jovencitos que no tenían la trayectoria, pero que estaban consiguiendo quizá algún levantado de otro fondo de riesgo, que lo ponían o lo tercerizaban y que al final del día pues no podían sostenerlo. Entonces, tienes que buscar que la estructura sea transparente, ¿verdad? Que esa persona que te está pidiendo todos esos detalles tenga pues claramente cómo gestiona toda su estructura, incluso cómo gestiona el riesgo, ¿verdad? El riesgo de ti como startup, y cómo gestiona el riesgo él adentro ante movimientos que puedan existir en el ecosistema del emprendimiento, ¿verdad? Hace algunos meses quebró este banco que era una entidad fundamental para el área del emprendimiento, y pues dejó desprotegidos a muchísimas estructuras de emprendimiento, y pues cubrían todos estos elementos que yo te estoy diciendo. Cuando estamos hablando de inversionistas, siempre te vas a correr tú un riesgo. Y por eso te digo que creo que lo principal es analizar las estructuras sobre las cuales vas a confiar, que sean lo más transparente posible, que tengan la trayectoria, que hayan realizado apadrinamientos ya que sean fiables y en funcionamiento y que sean exitosos, que ese es otro tema, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, sí, tienen en su portafolio que han apoyado a 10 o 20 empresas, pero ninguna de ellas existe ya hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, te dieron algo que a cambio de otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad? ¿Quién pierde más en ese sentido? Entonces, verificar las estructuras es importantísimo, de dónde viene la transparencia en la estructura, de cómo van a analizar tu empresa, qué van a hacer con tus acciones, se van a quedar las acciones en el fondo de riesgo que te están hablando, o lo van a transferir a algún otro fondo de riesgo que tenga otras condiciones por detrás. Hay muchas variables que hay que evaluar. Hay que ver el flujo de efectivo, que sea estable, para durante cuánto tiempo vas a hacer el acuerdo con este fondo de riesgo. Generalmente muchos inversionistas lo hacen a 5 años, ¿verdad? Pero hay algunos otros que se van muchísimo más allá, lo necesitas mucho más allá. Entonces, si te das cuenta, hay de ambas partes, ¿verdad? Tienes que conocer muy bien qué es lo que quieres cuando estás buscando un inversionista, y por otra parte tienes todas las variables para poder evaluar. Es como cuando vas a buscar capital en que tu inversionista sea un banco del sistema. ¿Con qué banco te vas a ir? Aunque el que sea más sólido, el que te dé mejor tasa, el que te dé mejor cobertura, mejor protección, mejores accesos. Lo mismo debería de ser con un fondo de riesgos, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate que varias cosas que he observado y que también yo he vivido. Uno es que se espera, Pleca asume que los emprendedores, no en etapa inicial, estoy hablando ya de un emprendedor que pasa de los 3 años y que ya está convencido de su emprendimiento y que ya lo validó. Que sepamos toda esta terminología de negocios. Sí. Para los que no somos del área, es confuso. Otro punto es que nos da miedo preguntar, precisamente por la inexperiencia del tema y porque sí, a veces personas del mundo financiero sí pueden mostrar cierta agresividad a su dominio intelectual. Entonces, muchos emprendedores le huyen incluso a la formalización de sus emprendimientos. Sí. Por algunos de estos factores. Entonces, ¿cómo manejar este punto? Porque si yo llego y le digo, vaya, muéstrame sus credenciales, y me empieza a marear con toda la terminología que nosotros de este lado no tenemos conocimiento, ¿cómo empezar a adquirirlo por un lado y por el otro
¿Es posible para ustedes, del lado del mundo de los negocios, explicarlo en términos más sencillos o de plano no? Mira, es una muy buena pregunta y eso debería ser una obligación. ¿Me entiendes? Realmente explicarte en términos que cualquiera lo pueda entender. Eso debería de ser así. Así como le digo yo en términos más mortales. Exacto. ¿Verdad? Si tú vienes con un médico y el médico te dice los términos, toda la jerga, ¿verdad? O un abogado y te empieza con toda su jerga legal también, no entiendes nada, pero hay formas de poder hacer entender a qué es lo que te refieres. Pues sí hay formas de poder explicarlo fácilmente. Pero como te digo, siempre hay que verlo desde ambas vías, ¿verdad? Si imagínate, si tú estás poniendo la estructura de tu empresa, estás poniendo participación accionaria, control de tu empresa, estás poniendo tu conocimiento, tu investigación de mercados, tu emprendimiento que ya tiene más de 2, 3 años funcionando, que ya sabes que sí funciona, pero lo quieres escalar. Por la parte del emprendedor, tienes que derribar esa barrera que existe a no entender ciertos términos, ¿verdad? No puede ser como las matemáticas que les huyo. Al contrario, tengo que educarme y tengo que entender de qué me están hablando para poder proteger mi negocio, porque al final del día es mi negocio. Busco volverme un empresario a través de ese emprendimiento que yo tengo con ese capital de riesgo que me van a dar. Entonces, debo estar al mismo nivel y en los términos, ¿verdad?, de conversación, por lo menos para hacer preguntas relevantes y para entender las respuestas a ese momento. Porque tenés toda la razón. En ese va y viene, ¿verdad?, o en esa jerga eh, que se envuelve, muchas personas pierden, ¿verdad? Y pierden incluso el control de sus organizaciones por firmar cosas que no corresponden, ¿verdad? Con el control de sus emprendimientos. Sí, y O que nunca incluso, preguntaron. exactamente, o tener costos inesperados, o tener que pagar fees adicionales sobre retornos que pudieron haber llegado, ¿verdad? Todo lo que está en las letras pequeñas. Entonces, como emprendedor, sí tienes la obligación de abrir bien los ojos y de saber cuáles son los mínimos requeridos para poder hacer esas preguntas importantes que van a garantizar la estabilidad de tu negocio, porque han habido muchos esquemas de capital de riesgo que salen muy bien, pues, ¿verdad? Y que hacen crecer a las empresas de una forma, a los emprendimientos y a los startups de una forma positiva. Pero si no se sabe qué preguntar y confía ciegamente en la contraparte, es ahí donde viene el problema, ¿verdad? Porque cualquier cosa que te digan va a sonar bien para ti, ¿verdad? Sí, Entonces porque te pienso, lo pintan súper guau. exacto, exacto. No todas las estructuras son así, pero sí vivimos en medio de una sociedad que es muy susceptible a muchas estafas, ¿verdad? Y es ahí donde hay que tener los ojos bien abiertos. Eh, Hay mucha información disponible de cómo dar algunos primeros pasos en temas de buscar capital semilla, capital de riesgo, ¿verdad? Que realmente, ¿verdad? Puede ser importante evaluar, ¿verdad? Primero entendamos, ¿verdad? ¿Cuánto riesgo quiero yo correr, ¿verdad? ¿Qué rentabilidad estoy esperando o proyecto tener acerca del emprendimiento que yo tengo, ¿verdad? ¿Cuál es mi estructura, ¿verdad? ¿O qué estructura quiero tener? Bueno, quiero eh, poner acciones o quiero poner solo participación o quiero poner solo asesoría. ¿Qué es lo que quiero hacer, ¿verdad? Todo eso lo tengo que tener bien, bien claro. Porque si no lo tengo claro, cuando venga, vengas a tocar la puerta a un inversor o a una persona que se dedique a esto, pues te va a dar su propio esquema, a lo que está acostumbrado a hacer, pero no se sabe incluso si eso es lo mejor para ti o para tus ideales a futuro, ¿verdad? Entonces, ¿para qué quieres la inversión que estás obteniendo, ¿verdad? ¿En qué la vas a utilizar? ¿Cuáles van a ser? ¿Qué plazos estás dispuesto a dar? ¿Qué porcentajes estás dispuesto a negociar? ¿Verdad? Que en ese tema, pues estos Shark Tank sí abren los ojos a decir, bueno, te doy el 5, el 10, 15, 20%, ¿verdad? Eso debería de ser bien claro.
un emprendedor debería ser el primero en poder manejar muy bien sus finanzas y no dejarse apasionar por las ideas. Que eso es lo que sucede mucho en el mundo del emprendimiento, enamorarse de la idea y no ponerle todos los números necesarios que te van a aterrizar a la realidad que vives. ¿Cuál es el mercado que existe para ese emprendimiento? ¿Cuánto puedes obtener? ¿Qué capital necesitas? ¿Durante cuánto tiempo lo necesitas? Etcétera, etcétera. Esas son obligaciones que tú tienes que llevar como emprendedor para que puedas hacerle preguntas importantes a esta persona que está dispuesta a invertir en ti, ¿verdad? Ahí tiene que ser dual, ¿verdad? Tiene que ser dual. Sí, yo creo que otro punto, además de ese que es definitivamente vital, sería estar claros en el tamaño que queremos manejar y hasta dónde nos queremos comprometer, porque de pronto a los emprendedores en todo este mundo de formación, a todos nos quieren meter en la cabeza que tenés sí o sí que convertirte en un unicornio. Pero ¿qué significa eso? O sea, ¿cuánto nivel a nivel de estructura corporativa, financiera, significa eso? O sea, se oye bonito, pero fácil, muy lejos. Es correcto. Y sobre todo mantenerlo, que es lo que tú dices, porque una cosa es llegar, es como es como preguntarle a un formador de emprendedores si él tiene una empresa. Sí. Empecemos por eso. Es que son preguntas básicas, pero mira, pues cuando nosotros analizamos el mundo del capital de riesgo, hay que verlo con la profundidad y con los ojos que se debe desde la perspectiva de negocios. Así lo puedes ver frío. Mira, yo sé que, por ejemplo, Diseño UNE siempre recomienda cosas interesantes en temas de películas, series y demás. Spotify. Spotify es una de las series más interesantes que yo he visto en los últimos tiempos y súper clara para el mundo del emprendimiento y el levantamiento de capital de riesgo y penetración de mercado y cuánta enseñanza podamos pensar muy, muy buena. Spotify levantó capital de riesgo y ha levantado capital de riesgo durante mucho tiempo, muchas rondas, unicornio en su tipo, pero sigue sin ser rentable. A la fecha ha tenido que hacer varias modificaciones en el modelo de negocio porque aun cuando es una de las plataformas más utilizadas, más escuchadas, más oídas, más innovadoras, si tú quieres, en el entorno, sigue sin ser 100% rentable. ¿Por qué? Porque lo está sosteniendo el capital de riesgo. Ese capital que tiene diferentes estructuras, ¿verdad? Pueden haber retornos que tú le des a este capital de riesgo mensualmente, pueden haber intereses que pagues, pueden haber reembolsos de capital, puede haber participación accionaria, puede haber muchas cosas ahí en el medio, pero la empresa podría seguir sin ser rentable aunque esté levantando mucho dinero. Y así podemos ver un montón de historias, ¿verdad? Que algunas son buenas, Spotify sigue funcionando y a mí me parece una plataforma genial, pero poner a rentabilizar las plataformas tecnológicas de hoy es complejo. Para rentabilizar los negocios es complejo. Para otro ejemplo que pueden ver cualquier inversionista para entender lo que estamos hoy conversando es WeWork. Es otra serie muy interesante, ¿verdad? ¿Cuánto levantamiento de capital hizo WeWork sabiendo que era un modelo de negocio que no era sostenible? ¿Verdad? A la fecha, tú vas a Nueva York o a cualquier otro lugar en Estados Unidos, todavía encontrás uno que otro WeWork por ahí, ¿verdad? Tratando de sostenerse, no era una mala idea, pero quizá el crecimiento exponencial no era para lo mejor para ese tipo de negocio. Entonces no hay que dejarse llevar, digamos, por lo que se ve, sino que hay que involucrarse mucho más. Y si te das cuenta, aquí no únicamente tuvo que ver aquí no fue tanto el emprendedor el que perdió, ¿verdad? Sino que los que invirtieron ese capital de riesgo se dejaron enamorar por una idea que no era sostenible. Entonces, existe de ambas estructuras, ¿verdad? Cuando estamos hablando de inversiones,
hay que hacer muchos análisis de ambas partes. Y como te digo, yo pienso que en este tipo de ambientes muchas veces la emoción gana, ¿verdad? El Shark Tank es un gran ejemplo y qué bueno que lo trajiste a la mesa porque si te das cuenta ahí es como, bueno, tiene 5 minutos, tiene 15 minutos y te gana la ansiedad, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Lo mismo, sucede lo mismo sucede en el mercado, ¿verdad? Hay que hacer un unicornio y los unicornios se forman en los primeros 2 años, en los primeros 3 años de su nacimiento. Y entonces tú decís, bueno, yo ya llevo 4, entonces ya no soy nada. Entonces hay que ver perspectivas, tener muy clara la mentalidad, a dónde vas, qué objetivos tenés para tu emprendimiento, por qué el capital de riesgo es tu mejor opción o hay otros tipos de financiamiento que también podrían existir en el ambiente, ¿verdad? Que podrías evaluar, que eso dependerá de qué es lo que quieres hacer con tu emprendimiento, pues, ¿verdad? Ajá. Sí, bueno, ya que estábamos hablando de plataformas de streaming, quiero traer a la conversación otro caso que está en otra de ellas y es el caso de Elizabeth Holmes. Una chica que decían todos en Silicon Valley iba a ser la siguiente Steve Jobs. De hecho, hasta se vestía como Jobs. Empezó a los 19 años con una empresa que se llamaba Theranos, con una supuesta máquina para analizar la sangre y que, según ella, con una gota de sangre iba a ser suficiente para tener todo un perfil médico y que eso iba a ahorrar tiempo, máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó a levantar $1,000 millones. Impresionante. Por una máquina que nadie nunca vio. Según este documental, la describen como una chica genial, con un pitch ganador, pero terminó en la cárcel por estafa por más de 11 años. Sí, es cierto. Y por eso te digo, realmente yo creo que en este ambiente hay mucha emoción, ¿verdad? Y todos esos ejemplos que hemos visto nos muestran esa emoción que existe. Pero mira, yo pienso que siempre al momento de invertir de alguna forma, corres riesgos, ¿verdad? Entonces, siempre que hablemos de inversión, evaluemos el riesgo, ¿verdad? Yo trabajé en entidades financieras por muchísimo tiempo y fui gerente de riesgos muchísimo tiempo también. Y te digo, los riesgos existen en todos lados, ¿verdad? Todas las decisiones que nosotros tenemos generan hay posibles riesgos a los que te vas a enfrentar y ahí vienen pues los grados de incertidumbre y etcétera, ¿verdad? Pero para eso tienes que generar planes, ¿verdad? Planes que te permitan navegar de una forma adecuada ante los posibles riesgos, ¿verdad? Porque todos estamos en riesgo siempre, ¿verdad? Cuando estamos hablando del mundo de la inversión, hay que verla, hay que ponerse los lentes, ¿verdad? Hay que ponerse los lentes y verlo a través de esos lentes, ver las cosas con mucha claridad y quitarle un poco la emoción. Microscopio electrónico, Claudia. Sí. Tienes toda la razón. Sí, y no tomar decisiones apresuradas, pues es decir, inmediatas. Es correcto. O sea, tomarte tu tiempo. Es correcto, porque mira, si alguien te presiona para algo, es porque tendría uno que saber, ¿verdad? Que probablemente también, pues algo hay por ahí detrás que habría que analizar uno un poquito mejor, ¿verdad? Entonces yo pienso que el venture capital, el capital de riesgo, la inversión ángel, es un medio muy adecuado del cual se pueden proveer hoy muchas startups, muchos emprendimientos, pero hay que, como todo en la vida, hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que entenderlo, hay que comprender bien cuál es el papel, mi papel, ¿verdad? ¿Qué tipo de actividad comercial tengo para que fuera adecuada para esto? ¿Cuál es el potencial que va a generar en mí? ¿Por qué este tipo de capital y no un financiamiento por medio de la banca tradicional?
¿Qué tanto conozco acerca de la rentabilidad que puede llegar a generar mi negocio? Entonces, el emprendedor tiene que saber muchísimo de negocios. No educarse para un emprendedor es uno de los riesgos más grandes que corre y una de las principales causas. Está entre las 5 principales causas de por qué los emprendimientos quiebran, porque no conocen sus finanzas. Y eso debería de ser, si tú estás pidiendo capital de riesgo, estás pidiendo fondos para tu empresa, debes conocer cómo funcionan esas estructuras, los retornos y demás que van a implicar una transacción financiera al final del día, ¿verdad? Entonces, sí es una responsabilidad protegerte de que no te estafen, ¿verdad? Y de que también tus sueños no vayan sobredimensionados a algo que no puedas hacer realidad, pues, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la parte financiera por un lado y por el otro, pues también la de propiedad intelectual. Porque como tú dijiste hace rato, también nosotros estamos obligados a compartir el 100% de nuestro modelo de negocio que nos ha tomado muchísimo tiempo, porque no es algo a lo que se llegue en 3 meses. Son años para pulir un modelo de negocio y que en serio estemos hablando de innovación, pues, hechos, no la teoría que es muy linda. Entonces, yo sí te digo, desde el 2018 para acá, si una institución no me asegura que me estoy inscribiendo y que hay un acuerdo de confidencialidad y no competencia de por medio, pues no. Seguro. Sí, y esto es la disposición que tú tienes que tener de poder proteger la propiedad intelectual que tú tienes, pero eso viene, ¿verdad? Muchas veces no viene de primera mano, y tú no me dejarás mentir que en el mundo del emprendimiento no todos los emprendedores están preparados al 100% para blindar sus estructuras y que ese capital llegue a ti de una forma adecuada para poder hacer crecer el negocio, sino que muchas veces solo estás expuesto, ¿verdad? Sí, sí. Entonces hay que aprender más, hay que educarse más si estamos hablando de que vas a hacer un plan de negocios para hacer un pitch de levantamiento de capital, al hacer tu plan de negocios tienes que conocer de pies a cabeza cómo funciona tu negocio y cómo podría proyectarse ese funcionamiento a futuro. Entonces, con eso ya puedes empezar a hacer esos análisis para poder hacer esas preguntas importantes, empezar a investigar de dónde viene ese posible inversor que vas a tener, ¿verdad? De quién invierte en ese posible inversor incluso, ¿verdad? Para que no te deje en una mala posición en algún momento y que venga de una situación que no sea viable para ti o que en el futuro te vinculen con algún fondo de riesgo que es contraproducente para tu negocio en el futuro, ¿verdad? Que eso también se puede dar. Entonces, hay que hacer un análisis bien estructurado, ¿verdad? Es algo estratégico, ¿verdad? No emocional, estratégico. Sí, sí, sí. Bueno, y volviendo al tema de cómo protegernos en diversos momentos, 2 casos. Uno propio, recuerdo un chileno, se lo puede describir, 1,90 m, ojos celestes, pelo cano, completamente blanco, tenía presencia. Digamos, para la mayoría de mujeres, guapo. Dejémoslo ahí. Él se sabía guapo. Lo conocí en un evento en Colombia. Sabía precisamente que su presencia gustaba a la gran mayoría de mujeres. Y de hecho lo vi y empecé a analizarlo precisamente por esa actitud. Terminaba su conferencia e inmediatamente era rodeado. Y dije, ok. La segunda vez que ya lo escuché acá en el país, sucedió lo mismo y dije, ok, esto es un modus operandi. Ajá. Sigamos viendo. Cuando tuve la oportunidad de platicar con él, y sí, lo abordé de frente y sí hice la pregunta sin anestesia.
Y le dije, a ver, contame, ¿qué pasa después de ese encantamiento tuyo con las mujeres? Mire, no les miento, se le puso colorado el cuello y toda la cara. Y pues, para alguien que le encanta el lenguaje no verbal, ustedes ya saben qué eso significa. No, nada, ¿de qué me estás hablando? Bueno, semanas después me llama por teléfono para, sí, en serio, muy quitado de la pena, ofrecerse como director adjunto. Ok. Y yo, ajá, y dije, lo voy a escuchar. Nada más eso, lo voy a escuchar. Y me dijo, Vero, yo me quiero ofrecer para ser director adjunto aquí contigo. Todos los lunes te voy a llamar para pues ayudarte a llevar el emprendimiento y diseño único y que crezca y bla, bla, bla y ta, ta, ta. Él estaba viviendo en Bolivia en ese momento. Y dije, ajá. ¿Y qué es lo que tú vas a pedir a cambio? No, nada, solo voy a poner en todas mis redes que soy director adjunto de tu marca y tú vas a estar de acuerdo, porque eso va a ser lo único que yo te voy a pedir. Yo, gracias a Dios, para ese momento ya no estaba yo tan ignorante de las cosas. Aún así, hice la opinión de mis entonces dos mentores. Uno dijo, ¿qué? ¿Usted quiere ver su modelo de negocio replicado en Sudamérica? No. Y el otro dijo, ser director adjunto no es cualquier cosa. Y gratis no es. Para resumirles las dos expresiones. Y bueno, otro caso que me enteré este año es precisamente una persona que no está mostrando ninguna credencial o algún tipo de validación para decir que trabaja con fondos de inversión. Y llegó también muy tranquilamente al negocio de otra diseñadora a aparentemente darle un valúo muy emocionante sobre su empresa para después pedirle el 20%. Y así otros casos que, Claudia, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo ayudarle a las personas que nos están escuchando a tener recursos para sobrellevar este tipo de personas? Mira, lo que yo pienso particularmente, y eso es una recomendación que en temas de seguridad de información, en temas de ciberseguridad para las empresas, en temas de tu seguridad como persona, hoy hay que conocer mucho de lo que existe alrededor y te voy a decir por qué, porque existe todo este aspecto de la ingeniería social, del hackeo, de la ingeniería social, en donde una persona, hablando de este mundo, ¿verdad?, que quiera supuestamente envolverte en un momento de inversión o vincularse a ti por algún tipo de esquema que le interesa a la otra persona más que a ti en ese sentido, ¿verdad? Sucede, la ingeniería social lo que busca es mapear el perfil que ya sea Vero o Claudia tengan, hablar tu idioma, reconocer aquellas cosas que te gustan, cómo te voy a convencer, cómo voy a llegar a ti, y pues que tú caigas en un momento donde realmente pues no te beneficia en absolutamente nada esa situación, ¿verdad? Eso pasa hoy en día en todas las estructuras, ¿verdad? Por ejemplo, las estafas de phishing o la suplantación de identidad o cosas así que están sucediendo hoy en Centroamérica todos los días, ¿verdad? Hay muchas personas desprotegidas que están sufriendo específicamente con ese tipo de situación, que están siendo vulnerables a esto.
tenemos que educarnos, tenemos que conocer más de lo que está pasando y en reconocer señales de alerta para saber que probablemente lo que te están ofreciendo no es cierto y te puedas poner en riesgo, ¿verdad? Si te están ofreciendo tratos que son demasiado lindos para ser cierto, pues hay que abrir bien los ojos, no existen, ¿verdad? Si te prometen alta rentabilidad por ningún riesgo o tú no tenés nada más que hacer a que te pongan en algún momento o en alguna parte, pues puede ser que no sea cierto. Si te están presionando mucho para que tomes una decisión muy rápido o si no hay transparencia, que es lo que hemos conversado, ¿verdad? Si no hay registros, si no hay información, si no hay claridad en lo que está sucediendo, pues definitivamente pues hay que abrir bien los ojos y pues utilizar esos temas preventivos, ¿verdad? Cuando alguien entre con nosotros en ese tipo de situaciones, si te levanta las alertas y te levanta las alarmas, pero quiere seguir investigando, pues hay que hacer muchas preguntas, ¿verdad? A ver, sí. Hay que investigar un montón antes de invertir o dejarse embaucar por cualquier posible persona que tenga interés en tu emprendimiento. Hay que conocer a quién te está hablando, cuál es su trasfondo, porque aparezca en una feria sofisticada no quiere decir que tenga trayectoria, ¿verdad? Hay que evaluar muy bien la trayectoria. Y hoy que estamos en la internet y ahí es una gran biblioteca, se encuentra de todo, ¿verdad? Buscando bien, pues hay que conocer y hay que investigar más. Otra cosa muy importante es que si tú no pediste nada, no solicitaste nada y de repente te tocan la puerta por ahí, ¿verdad? Pues investiga más cómo llegaron a ti. Esas ofertas no solicitadas, ¿verdad? A veces tienen algunos discursos de fondo que uno dice, bueno, ¿de dónde? ¿Verdad? ¿Cómo consiguieron? Hay que hacerse preguntas importantes hacia adentro y también a la persona que está llegando conmigo. Otra cosa muy importante es que como somos seres expuestos en Internet, ¿verdad? Es muy probable que sepan mucho de nosotros o de nuestro emprendimiento y sea mucho más fácil captar nuestra atención. Entonces tenemos que estar alertas, ¿verdad? Y pues estar bien claro qué es lo que yo quiero para mi emprendimiento, ¿verdad? Para que no cualquiera pueda venir y poder embaucar, ¿verdad? A tomar decisiones que no son viables ni rentables, ¿verdad? Para mi negocio o para mi emprendimiento. Sí, fíjate que en el caso de este personaje que les cuento, igual yo empecé a cuestionarlo y le dije, bueno, mándame un documento, quiero analizarlo. Ah, no, yo no firmo papeles. Mi palabra es más que suficiente. Sí, ajá, dije. Sí, 2 para llevar, ajá. Entonces, ya eso es una pregunta básica y que te respondan que no hay ninguna garantía por escrito, ya eso es para fácilmente decir que no. Entonces, sí tienes mucha razón. Nos falta preguntar, nos falta quitarnos la pena para que nos den la información que necesitamos, que se requiere y que te valide en ambos casos una transacción o por lo menos un inicio de comunicación que vaya por la vía correcta. Sí, es correcto. Es correcto. Y la verdad es que, como te digo, si es tu negocio el que te ha costado, es tu emprendimiento, es tu idea, es tanto de lo que has buscado, pues hay que protegerlo. Esa sería la función, así como es una posible empresa o negocio sostenible de futuro, pues tienes que verlo y tienes que creértela desde el inicio y protegerlo con todas las de ley desde el principio, ¿verdad? Entonces, no porque seas pequeño eres menos importante. Claro que no, ¿verdad? Entonces tienes que tomarte a ti mismo con la importancia que se merece y para eso debes conocerte tú mismo hacia adentro, tener bien claro qué es lo que necesitas, hacer las preguntas y reconocer en el entorno qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Yo creo que las comparaciones matan muchas veces a los startups o a los emprendimientos. Todos tienen su ciclo de vida diferente, ¿verdad? Ofrecen productos diferentes, a públicos diferentes, con connotaciones diferentes. Entonces no puedes estandarizar, ¿verdad?
Entonces tú tienes si tienes tu plan de negocio bien establecido, tienes que saber qué es lo que se espera para eso, ¿verdad? Y tienes que ser el primero que lo crea realmente. Uh-huh. Fíjate que haciendo una pequeña reflexión de mi experiencia con los tiburones. Obviamente yo no me voy a ir a México a un bootcamp de 3 días. Por supuesto. Lo que yo valoré, fíjate, de ese momento de formación con ellos y que sí fue rico, fue la información puntual. Que en serio hablaran sin irse por las ramas, sin adornar el asunto, sin hacerte esperar media hora para llegar al punto. O como digo yo académicamente, sin meterte tanto material de relleno para que el curso dure 6 meses. Uh-huh. De verdad, sí. El hablar las cosas como son y que sí puede ver una diferencia entre un empresario consagrado con un emprendedor en diversos niveles, es decir, con distintos años de experiencia. Ahorita sí. Yo te puedo decir, lo valoro mucho más. El que no me hagan perder el tiempo, el que me enseñen lo que en serio necesito saber y aplicar y que no me tengan ahí meses pasando por 15 evaluadores. O sea, no, ya no, eso ya lo pasé, ya fue, ese momento ya lo pasé. Entonces yo en este punto sí les digo, encontrar esas personas o ese conocimiento que te haga avanzar lejos de quedarte estancado, lo vale. Semanas después tuve la oportunidad de ir a otro evento que estaban promoviendo también el tema de capital de riesgo. Y te digo, no me convenció. No me convenció la estructura, porque sí, estaban estas 15 personas en una mesa de innovación. Que para empezar había disparidad de género, o sea, eran 8 mujeres versus 15 hombres. Entonces era así como que ya desde ahí mi atención bajó. Sí, entonces decís, bueno, vengo de escuchar a 4 tiburones hablando las cosas como son, puntuales, al grano, prácticas y aplicables. No voy a retroceder. De verdad, sí. Eso fue lo que se quedó en mi mente. Sí, seguro. Sí, es que hay que realmente entender que hay escalas también de conocimiento, de madurez, ¿verdad? Que creo que esa es la palabra correcta. Hay escalas de madurez en el conocimiento de los emprendedores. Hay emprendedores que ya han pasado pues un buen recorrido, ¿verdad? Y que ya pues están en una fase avanzada, ¿verdad? En donde, como tú bien dices, sus negocios ya son funcionales o incluso no es su primer negocio, sino que ya han pasado otras experiencias, ¿verdad? Entonces, el nivel que se requiere es diferente para cada momento y no se puede generalizar. Y creo yo que eso también es su responsabilidad. Como te digo, ahora vuelvo siempre al punto de que es bueno saber identificar, así como tú ya llegaste a ese punto, ¿verdad? Donde identificas qué es bueno para ti y qué no es bueno para ti. De hecho, ¿verdad? Hay parte de lo que sucede en el entorno es que las plataformas de capital de riesgo que existen, pues están concentradas en muy poco o en ONGs, ¿verdad? Que se involucran en los países como los nuestros. Recientemente, pues nosotros, tú sabes que dirijo a ESI, School of Management, y pues nos involucramos en gestionar para que tengan fondos y quieran invertir en startups, ¿verdad? O en emprendimientos en Centroamérica. Estamos lanzando un diplomado para que esas personas aprendan, digamos, de nuestros mercados para que puedan brindar fondos efectivamente a esos startups, ¿verdad? Y que entiendan todo el entorno de cómo sucede, ¿verdad? De, bueno, qué figuras se pueden optar, qué métodos de análisis se pueden analizar, qué
qué estrategias se pueden optar para poder hacer jornadas de startups o poner fondos a disposición. ¿A qué tienen que preguntar a este tipo de startups? Porque en contraparte, ¿verdad? El emprendedor necesita ese capital, pero los que tienen el capital también les da miedo invertir, ¿verdad? Porque desconocen claramente en el mercado en el que se mueven. Entonces hay un momento, como te decía al inicio, que estamos como en un área gris en ese punto, ¿verdad? Donde sí somos de los países más emprendedores en Centroamérica por necesidad, pero falta mucho conocimiento de ambas partes, tanto del que quiere invertir como del que está buscando que inviertan en él, ¿verdad? Y creo que hemos llegado a esa conclusión dentro de lo que hemos platicado. Sí, sí, definitivamente. Y bueno, ya casi cerrando esta conversación tan interesante, ¿qué opinas tú de las plataformas de crowdfunding? Me voy a centrar en Centroamérica. ¿Ya son viables para este lado del mundo? Porque sé que sí lo son para otros países de Latinoamérica. ¿Qué opinas tú de ellas? Mira, el crowdfunding, esa cooperación colectiva, ¿verdad? Para poder conseguir dinero y recursos, realmente todavía tiene mucho recelo para centrémonos en Centroamérica, ¿verdad? Hay mucho recelo que existe con base a esto. Hay muchos tipos de crowdfunding y hay varios tipos de comunidad, ¿verdad? En donde las personas se involucran. Pero te soy honesta, no creo que esté en un alto grado de madurez que le permita a las personas formar parte de una comunidad y poner ahí su dinero para hacer crecer algo. Creo que, como te decía hace un momento, creo que hace falta en algunas plataformas todavía de emprendimiento llevar al emprendedor a que conozca más incluso de cómo proteger su propiedad intelectual, de cómo presentar un plan de negocio bien establecido, de cómo gestionar sus ideas y hacer, pues, entrar a una comunidad en donde, pues, estás poniendo el éxito o el fracaso de tu proyecto o los proyectos que estén en el crowdfunding en un momento vulnerable, ¿verdad? Entonces, para mí, estamos en Centroamérica en una fase muy básica, ¿verdad? Hay especies de crowdfunding que se están llevando para en círculos cerrados que han podido tener pues como un poquito más de visibilidad, pero no en plataformas abiertas, porque estas plataformas de crowdfunding son más susceptibles aún a posibles estafas, ¿verdad? Entonces creo que todavía hay mucho desconocimiento en esa parte y no creo que sea algo que esté en un momento de despegue para Centroamérica, ¿verdad? Aún cuando estamos cambiando muchos temas y ya hemos puesto sobre la mesa muchos temas de emprendimiento desde otras perspectivas, creo que el crowdfunding todavía no está en una etapa avanzada de poder, pues, fortalecer esa financiación colectiva, ¿verdad? De primer momento. Hay muchos proyectos que podrían tener las cualidades de poder participar en el crowdfunding, pero creo que todavía no estamos en una etapa avanzada en ese punto. Ok, interesante. Y bueno, ya para cerrar, eh, ¿cuáles serían tus 3 consejos finales para poder identificar a un inversionista real? Bueno, veamos. Primero, si yo ya tengo claro que quiero ir a buscar a un inversionista, tengo que pedir sus credenciales, tengo que investigar. Eso no puedo obviarlo. Tengo que investigar para poder pedirle pues todo lo que se requiere. Y tengo que empezar a conversar acerca de qué tipo de qué tipo de financiación, ¿verdad? Están colocando ese tipo de inversores.
Es decir, cuánto están solicitando de mi empresa, qué porcentaje, cómo van a ser los retornos, qué tipo de involucramiento se está esperando, por cuánto tiempo, ¿verdad? Todo lo cuantitativo, no hablemos de lo cualitativo, todo lo cuantitativo que se pueda analizar, ¿verdad? Entonces, primero, para investigar del respaldo y de la trayectoria de esa persona. Segundo, para todos los aspectos cuantitativos que van a involucrarse en el tema de esas inversiones que van a hacer en mi área. Y número 3, tener los ojos bien abiertos, ¿verdad? No dejarse sorprender, tener ya un plan de riesgos establecido para cuando estoy buscando ese capital, porque voy a tener que sortear riesgos, ¿verdad? Cambios en el mercado, cambios en los retornos, cambios en muchos aspectos que puedan darse y tengo que estar preparado para ese momento, ¿verdad? Entonces, aquí dejar todo bien afinado, ¿verdad? Por escrito, con contratos pues claros, clave, que se hagan, que no tengan las letras pequeñas ahí que me puedan sorprender, sino que pueda realmente llevarme a un mejor momento en mi emprendimiento y que me permita pues crecer al porcentaje y bajo los objetivos que yo tengo definidos, ¿verdad? Que creo que eso viene acompañado de ahí se enmarcaría todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero para mi emprendimiento? Y entonces cuando tengo claro eso, pues esos otros 3 puntos son vitales para que no dejarme sorprender, ¿verdad? Para no ser tan crédulo, sino que hacer todo lo que sea necesario para proteger al bebé, que en este caso es el emprendimiento, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Claudia, como siempre es un placer escucharte, conversar contigo. Para quienes deseen seguirte, ¿en qué red social te pueden encontrar? Por temas de negocios soy bastante activa en LinkedIn, ¿verdad? Ahí estoy siempre publicando y demás. No soy muy asidua de otras redes sociales, la verdad, al menos no de momento, por temas de tiempo, pero pues ahí me pueden contactar, me pueden hablar y pues ahí estoy a la disposición. Súper. Les cuento que Claudia publica N cantidad de artículos cada semana. Muy buenos, por cierto, así que síganla en LinkedIn. De verdad van a aprender muchísimo de una variedad de temas, entre ellos quizás los más destacados sobre tecnología. Y bueno, Claudia, de verdad, qué gusto, como siempre es un honor escucharte, compartir contigo y gracias de verdad por siempre aportar con muchísimo valor a la comunidad de Diseño UNE y en este caso de Unidos por el Diseño para más de 40 países. Muchísimas gracias a ti siempre por invitarme, siempre pues muy interesante todos los temas que conversamos y pues ya sabes que siempre a la orden y a la comunidad pues no se dejen sorprender, edúquense mucho en estos temas. Súper. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado y si no tomaron nota, los invito a volverlo a escuchar. Hay muchísimo contenido de valor, consejos puntuales y especialmente aplicables, que es también lo que nos interesa. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto.